Hola, buenos días. Bienvenidos a esta segunda parte de funciones de estadística en Excel, y también llamado Business Static, como lo estoy ahorita llevando. Ok, la primera función que vamos a ver es la de promedio, que su sintaxis en inglés es average, el rango, y en español es promedio y rango. Ok, tenemos este pequeño ejemplo de esta matriz de empleados y sueldos. Si lo queremos hacer manual para antes de hacer con la fórmula, para explicarlo de mejor manera es de forma manual es sumo los valores y cuántos datos hay. Pues hay 7, ¿no? Entonces es lo mismo dividir los 120 entre 7 y me da 17.1428. Y si yo utilizo la fórmula de promedio me da exactamente lo mismo. Bueno, vamos al que sigue. Ahora vamos a ver la fórmula de ABDEF. Bueno, esta función calcula la desviación media absoluta, más conocida como MAD por las siglas en inglés Mean Absolute Deviation. Y esta fórmula nos ayuda a conocer la distancia que hay entre cada una de las variables con base a su promedio. Y primero lo voy a hacer de manera manual para que lo puedan entender de una manera más sencilla. Vamos a utilizar el dato del promedio que usamos en la sesión pasada. Entonces voy a ponerla aquí. Este es el promedio. ¿Sale? Ahora, lo que necesito saber primero es qué distancia existe entre este promedio y cada uno de los valores. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es igual apps. Utilizo el apps porque en caso de que cuando reste la diferencia del valor que está aquí menos el promedio y me dé negativo, lo ponga en positivo. ¿Sale? Entonces aquí lo cierro y listo. Disculpen. Ya hice la fórmula, de ahora la corro para los siguientes. Ahora voy a sumar estas diferencias que nos dio y nos da 21. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos valores tenemos de este lado? Tenemos que son 7 valores. Si yo divido la sumatoria entre los 7 valores para sacar el promedio, me da 3.02. Ahora voy a hacerlo con la fórmula por la desviación promedio. Desviación promedio de estos valores, y como pueden ver me da la misma cantidad. Ok, continuemos. Ahora vamos a ver la función de promedio average A. Ok, primero la sintaxis vamos a revisarla. En inglés es average A, el rango, y en español es promedio A y el rango. Entonces vamos a poner aquí promedio A. Vamos a ver qué valor nos da. Promedio A. Con esta columna de puntuación. ¿Vale? Nos da 9.2. Aquí básicamente lo que hace promedio A es que toma en cuenta los textos y el true y el false. Verdadero lo toma como un 1, false lo toma como un 0 y cualquier texto lo toma como un 0 también. Y lo pueden ver, si yo hago aquí el de promedio, me va a salir, agarro esta, me va a salir 9.20. Lo mismo que aquí abajo. La única diferencia es que el verdadero lo toma como si valiera 1, false lo toma como 0 y el texto lo toma como 0. Pero promedio A, la diferencia con promedio es que promedio lo ejecuta solamente con valores numéricos, y promedio A con valores numéricos y texto, pero los textos los convierte en números, con este orden que ya les comenté. Sigamos con average if o promedio si. Average
Average if. Vamos primero con su sintaxis. En inglés es average if, el rango, el criterio, y average el rango del promedio. Y en español, promedio sí, el rango de la condición, criterio y el rango promedio. Vamos a con el ejemplo. Aquí agregué dos columnas en la D y la E para este ejemplo. Vamos a ver, promedio sí, el rango que sería este, de la columna D, donde vamos a escoger el criterio, coma, el criterio que sería sí, coma, y lo que queremos que promedie, que sean los días, ¿vale? Básicamente lo que va a calcular es el promedio, si el empleado tuvo faltas, el promedio de los días, y nos da 3. Podemos hacerlo manual para ver si lo hizo correctamente. Sería sumar este porque tiene un sí, más el siguiente sí que sería este, más el siguiente sí que sería este. Y como son 3 valores, lo va a dividir entre 3. Y nos sale igual, esa es la comprobación. Básicamente lo que hace esta fórmula es promediar con una condicionante, que en este caso es sí. Va a buscar el valor de sí en la columna D. Los que tengan sí, va a tomar su valor y los va a promediar, dándonos el valor de 3. Ahora vamos a ver average ifs. Vamos a poner aquí la función y la sintaxis. En inglés es average ifs y en español es promedio.sí.conjunto. Y básicamente las reglas son: primero tenemos que poner el rango que se va a promediar, después el primer rango con su criterio, el rango 2 y su criterio, y así los que puedan salir. Vamos con el ejemplo. Este es igual, promedio sí conjunto. Primero tenemos que seleccionar qué valores son los que se van a promediar, o sea, la data, por así decirlo. En este caso son los días, ¿ok? Coma. Ahora, el rango del primer criterio, voy a escoger que sea el de la columna D, ¿vale? ¿Qué criterio quiero? Quiero que promedie los sís de las faltas del mes, ¿vale? Ahora viene el rango del criterio 2. Ahora solamente quiero que me promedie los de las ciudades y que nada más, y el criterio que sea Querétaro, ¿ok? Con esto lo que le estamos diciendo al Excel es que quiero que me promedies los días siempre y cuando cumplan 2 condiciones. La primera es que faltas del mes sea así, con el valor, y que sea la ciudad de Querétaro. En este caso tendría que estarme sumando 3 más 2, que son 5, entre 2, para que me dé el promedio. Tendría que darme aquí 2.5. Y listo, me da 2.5. Vamos a ver ahora el promedio ponderado. No existe una fórmula nativa de Excel para poder sacar el promedio ponderado, pero sí con una combinación de 2 fórmulas se puede obtener. La sintaxis sería en inglés sum product y suma, y español suma producto y la de sumar. Ahorita les voy a explicar cómo se obtiene. Básicamente lo que hace el promedio ponderado, antes de entrar al ejemplo, es le da un peso a cada uno de los elementos que tienes en tu lista para pues sacar un promedio al final. Esto lo ponen en un caso práctico, lo usan mucho en calificaciones en las escuelas. De hecho vamos a hacer un ejemplo parecido a eso. Tenemos aquí en la columna A los elementos: examen parcial 1, tareas, examen parcial 2, proyecto 1, examen final, proyecto final y asistencias. Ahora, tienes ya los elementos, tienes que darle un peso a cada uno de esos elementos, que al final tiene que darte la sumatoria 100. Si yo sumo esto, me tiene que dar la sumatoria 100. Entonces yo le doy un peso al examen parcial 1 de 15, al proyecto 1 de 10, al proyecto final de 25, y así para cada uno. Y al final me tiene que dar 100. Ahorita así que lo sumo y vean cómo me da 100. Aquí me da 100. Ahora, para cada uno de estos elementos, ¿qué calificación te dieron? Para el examen parcial 1, 8. Para el examen parcial 2, 7.5. Para la asistencia, 9. Y así. Para sacarlo rápido con una fórmula se utiliza suma producto, que es esta,
selecciono los valores que tengo, que son estos, coma, el peso que le doy a cada una de esas calificaciones, cierro paréntesis, y esto lo tengo que dividir entre la suma de los pesos, que es esto, ¿vale? Y 100. Me da 7.685 la calificación final. Si yo lo hiciera manual, esto sería de la siguiente forma. La calificación la multiplico por los 15, me da 120. Multiplico cada uno de ellos, a esto lo sumo, me da 7685. Y esto lo divido entre 100 y me da 7.685. Bueno, me da igual. Esa es la forma manual. Ahora vamos a ver cómo se hace el promedio de datos agrupados. La sintaxis es muy parecida al ejercicio anterior, donde se utilizan dos fórmulas, la función de suma producto, donde pones ahí los valores y el peso, y divido entre la parte de suma de los pesos. Ahora, primero lo voy a hacer de manera manual para que lo entendamos, y al último luego con la fórmula. Aquí tenemos un rango, ¿vale? Que va de 1000 a 1099, 2000 a 2099. Ahora, tenemos una frecuencia de datos que caen dentro de este rango. Esa es la frecuencia, que sería el peso, ¿vale? Y si sumamos estos, nos va a dar 40, ¿vale? Esto es como si fuera el peso, o el porcentaje, el peso de la frecuencia. Ahora, tenemos que sacar un punto medio. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, tenemos el 1000 y a 1099, el punto medio sería 1500. Y así para cada uno de los rangos. Ahora multiplicamos la frecuencia por el punto medio y nos da 9000, bla, 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 etc. Y la suma de la frecuencia por el punto medio nos da 130.000. Si yo divido 130.000 entre 40, me va a dar 3250. Este sería el promedio de datos agrupado de este rango, de esta matriz. Pero si usamos la fórmula, sería suma producto, después los valores, que los valores sería el punto medio, seleccionamos, después ponemos el peso, que es la frecuencia, que sería esta, cerramos paréntesis, dividimos entre suma y sumamos la frecuencia, que sería el peso, enter, y 3250, igual que la manera manual.